Pues ya estamos acá con la presencia del economista Adolfo Sturzenegger para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo le va? Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, un día en el que el Banco Central intervino fuerte para evitar que el dólar se escapara de la barrera de los 18 pesos, esta barrera que viene sosteniendo la autoridad monetaria ya hace algunos días. ¿Estás de acuerdo con esta postura tan activa del Banco Central en el mercado cambiario? Después, bueno, de haber manifestado tal vez a lo largo, desde el inicio de la gestión, que había una intención de ir hacia una flotación cambiaria bastante libre, ¿no? Bueno, yo creo que el banco ha aclarado que la flotación es básicamente libre y yo creo que los últimos 18 meses han confirmado eso, porque las intervenciones han sido prácticamente inexistentes. Libre, salvo que pueda surgir alguna circunstancia, llamémosle disruptiva. Claro. Y lamentablemente en la historia política argentina y en la historia de los momentos previos a cada elección, hay una disrupción muy manifiesta, digamos. Yo creo que se está transitando esta elección sin saber quién va a ser el ganador de la elección, con cambios en los niveles cambiarios mínimos, si uno lo compara en una perspectiva histórica. ¿Te imaginas hace 20 años si existiera alguna encuesta que dice que el gobierno opositor, que la fuerza opositora al gobierno va a ganar una elección? Aquí habría una corrida. Así que yo creo que es simplemente la disrupción con origen político donde en alguna medida se flexibiliza el objetivo, llamémosle, muy determinado de la libertad cambiaria. Yo creo que no pone para nada en peligro esa flotación razonablemente libre o fuertemente libre, el hecho de que 3 días antes de una elección el Banco Central decide una intervención. Bueno, hemos comentado también aquí en el programa que es lógico la intervención del Banco Central pensando, ¿no?, en que hay una meta inflacionaria y que si no se interviene en el mercado cambiario y no se contiene el dólar, bueno, esto puede impactar, ¿no?, en el cumplimiento de ese objetivo. Ya hemos visto, ¿no?, cómo en julio hubo un crecimiento de la inflación influido, ¿no?, por lo que está sucediendo, con lo que sucedió con el dólar en los últimos meses, ¿no? Bueno, pero de nuevo yo creo que, fíjate vos que antes de julio la gran preocupación era al contrario, de que en realidad todo el mecanismo de financiamiento del déficit fiscal y toda la entrada de dólares a través del endeudamiento del gobierno nacional, de las provincias y demás, tendía a generar un tipo de cambio, llamémosle, que se denomina atrasado, o sea, demasiado bajo y consecuentemente demasiado comprometedor de las condiciones competitivas de nuestros sectores de transables. El mismo sector agropecuario no tiene la situación en junio que tenía a principios del 2016. Indudablemente, tal cual. Pero bueno, aparece un hecho político, aparece donde el resultado no confirma con claridad un triunfo de la propia política económica del propio gobierno, y eso yo lo veo, ya te digo, como algo que históricamente ha disrupcionado el funcionamiento del mercado cambiario. Y dentro de eso creo que se está transitando, digamos, razonablemente bajo control toda esta situación de disrupción política, ¿no? Okay. Una incógnita también es cómo se llega a las elecciones en materia económica, ¿no? Si la economía está creciendo, mucho, poco, nada, en diversos sectores. ¿Ves que la economía finalmente está arrancando, Adolfo? Bueno, digamos, hay indudablemente una situación de actividad económica mucho mejor que la del año 16. Eso no es tampoco una meta exageradamente ambiciosa, pero existía la posibilidad de que la recesión del 16 pudiera haberse sostenido. Eso no se ha dado, afortunadamente. Creo que el impulso que se le ha dado a la obra pública, ejecutando programas de obras con rapidez, con efectividad y demás, ha permitido que empiecen a aparecer signos en distintos sectores ya relativamente más generalizados, una situación de recuperación de la actividad. Ahora, todos sabemos que
se necesita algo más que esa recuperación, digamos. El problema es que el país tiene unas mochilas impresionantes. La primera gran mochila es que en el sector público argentino hay 1 millón de personas de más, digamos, y que no generan nada. O sea, no hay una productividad. El nivel de bienes públicos se podría sostener igual como está hoy si ese millón de personas no existiera. Por otro lado, la salida del cepo también se hizo en un momento donde había atraso cambiario, lo cual también en alguna medida hace difícil que haya una salida relativamente, digamos, bajo control y sin interferencias. Y por otro lado estaba la mochila de las tarifas, digamos, que fue impresionante. Podemos discutir si se ajustaron lo suficiente, menos o más, pero indudablemente que el ajuste del nivel tarifario, que era una mochila que venía generándose en los 10 años anteriores, tuvo un impacto inflacionario que indudablemente también hizo más difícil lograr las metas fijadas. Ahora, con respecto a las metas, se puede discutir si las metas debieron haber sido algo más altas. ¿Cuál es, Adolfo, tu postura en relación justamente a este tema, el tema de las metas inflacionarias? Bueno, por eso yo comentaba que hay algunos economistas que piensan que tal vez no se debió ser tan ambicioso en la fijación de metas. Pero el tema es que ¿cuál va a ser la tasa de inflación? Es una variable endógena. ¿En qué sentido es endógena? Si el presidente del Banco Central hubiera mostrado menos determinación para reducir la tasa de inflación hubiera sido distinta de la que es, hubiera sido mayor. Yo estoy convencido que al hacer una defensa tan firme de un conjunto de metas, esas metas relativamente bajas influyeron en contratos y esos contratos influyeron finalmente en la tasa de inflación observada, o sea, la tasa de inflación que efectivamente generará la economía. Es una variable endógena, en ese sentido el Banco Central tiene que jugar su rol, y su rol tratar de que esa variable endógena sea lo más baja posible, y a su vez dentro de eso el fijar metas rigurosas y ambiciosas es parte de la variable que origina la endogeneidad de la tasa de inflación final. Pero, Adolfo, ¿no se está poniendo demasiado en riesgo la credibilidad del Banco Central o de esta gestión del Banco Central con esta manera de actuar? Bueno, se puede pensar eso, pero yo creo que la credibilidad está en la determinación, porque repito, eso es lo importante para las expectativas. Está en la determinación que tiene el organismo principal responsable de la política monetaria y de la política de estabilización, la determinación que tiene ese organismo. Y yo creo que eso es claro. Si yo tengo que discutir en un alquiler cuál va a ser la tasa de inflación un año de aquí en adelante, digamos, y sé que va a haber una continuidad en la política del Banco Central, voy a tener razones para fundamentar que ese ajuste de alquiler tiene que ser más bajo. Claro. Y no sucedería lo mismo si no apareciera en forma clara esa determinación en ejercer una actitud fuertemente estabilizadora. Adolfo, te cambio un poco de tema. Sí, nos queda igual un minuto, así que tiene que ser rápida la pregunta y la respuesta ahora. Claro, decías la mochila del 1 millón de empleados públicos que sobra, ¿no? El tema es cómo resolver eso en un sector privado que tampoco está generando empleo sustentable de manera importante. ¿Cómo resolvemos el tema de los empleados públicos en Argentina? Bueno, el hecho de que esos empleados públicos no sean productivos y que no esté en riesgo, se pueden encontrar mecanismos que no perjudiquen eventualmente a esas personas. Total, no están produciendo nada. Si pasan al sector privado, algo van a producir, con lo cual vas a reducir el déficit fiscal. Hasta podrías llegar a una situación donde le garantizás algún periodo de sueldos a esas personas. Esas personas podrían estar interesadas en salir del sector público y eso
a su vez bajaría el déficit fiscal. Adolfo, muchas gracias. Muy claro, como siempre, Adolfo Sturzenegger, analizando los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.